El faraón niño es el soberano más popular de la historia de Egipto, aunque de él prácticamente no sabemos nada. Como decía Howard Carter, solamente conocemos que nació, fue coronado, murió y se le enterró en el Valle de los Reyes. Uno de sus misterios, la muerte de Tutankamón. ¿De qué murió el faraón niño? Howard Carter fue muy consciente de la importancia de Tutankamón, aunque también de toda esa laguna que rodeaba a la figura del faraón niño, nombre que recibe porque subió al trono con apenas 10 años de vida y falleció con 18-19 años hacia el año 1332 a.C., es decir, 1000 años justo antes de la muerte de Alejandro Magno. Pues bien, la historia de Tutankamón está rodeada de muchas lagunas, de muchos vacíos. Es una época que sucedió a quien creemos que fue su padre, Akenatón, el faraón hereje, y ello implica, a partir de toda esa persecución que sufrió su padre, pues también de alguna manera la persecución, ¿no?, que sufrió Tutankamón a lo largo de su vida. Esta es la razón por la que no aparece en muchas listas reales posteriores, ya que se le consideró hijo de un hombre perverso, como decían los antiguos egipcios, y que no merecía estar en estas listas reales. Es muy poco lo que conocemos de sus acciones militares en el extranjero, de la correspondencia que pudiera tener con otros estados, con otras ciudades de la franja sirio-palestina, de lo que pudiera haber sucedido también en esos casi 10 años de reinado. Todo ello es una gran interrogante que convierte la figura de Tutankamón, a partir de los tesoros descubiertos en su tumba, en uno de los personajes más misteriosos, más enigmáticos de la historia de Egipto. Conocemos prácticamente su rostro, los grandes tesoros, como decía ahora, la máscara de oro, los ataúdes antropomorfos, pero desconocemos gran parte de su biografía y sobre todo de qué murió, que es lo que más genera el morbo en nuestros días, ¿no? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Tutankamón? Cuando en el año 1925 los arqueólogos llegaron a la cámara funeraria, destaparon y abrieron todas las capillas que rodeaban esos sarcófagos y ataúdes de madera cubiertos de oro, o el último, ¿no?, con ese sarcófago de oro macizo y el interior, la máscara de oro cubriendo la momia. Los restos humanos fueron analizados por Douglas Derry. Hubo un intento de realizar unas radiografías por parte de Douglas Reed, no hay que confundir con Douglas Derry, el médico forense que participó en el estudio de la momia de Tutankamón, y sobre todo buscar pues más información, ¿no?, acerca de este personaje tan carismático de la historia de Egipto. Bueno, pues no se pudieron hacer las radiografías. Douglas Reed murió de forma repentina, también se achacó a la maldición de los faraones. Pero en el año 1968, Ronald Harrison, de la Universidad de Liverpool, un médico anatomista muy bueno en el estudio de radiografías y la interpretación de restos humanos a partir de estas planchas, fue el primero en acercarse de una forma tan directa a los restos del faraón niño Tutankamón, conservados en la propia cámara funeraria de su tumba en el Valle de los Reyes. Bueno, pues hasta ahí fue Harrison con un equipo portátil de rayos X y realizó las primeras radiografías. La primera visión que él tuvo de la radiografía del cráneo, se veía perfectamente, bueno, pues el modelo, ¿no?, utilizado en aquella época, en el siglo XIV antes de nuestra era, para extraer el cerebro a través de la nariz y las marcas que había dejado los líquidos disolventes del cerebro que se habían utilizado en ese proceso, ¿no? Había una serie de pautas, como estamos viendo en la fotografía de la radiografía ahora mismo, que marcan de una manera muy clara la posición de la cabeza cuando se introdujo esos líquidos que pretendían
disolver el cerebro. Pues bien, había un pequeño hueso en la parte central del cráneo, en esa radiografía, que en un primer momento, casi sin pensarlo, Harrison señaló que podría ser parte de un golpe que tenía en la parte trasera del occipucio, en la parte trasera de la cabeza, y que quizá le hubiera causado la muerte. Esta teoría corrió como la pólvora por los medios de comunicación y hasta el año 2005, que se realizó la tomografía axial computerizada de Tutankamón, fue quizás la única causa de muerte conocida y demostrada científicamente de Tutankamón. Es cierto que Harrison luego reconoció que él no creía que ese hueso, como él había pensado en un principio, perteneciera a la parte trasera del cráneo, al occipucio, sino que seguramente fuera un hueso del etmoides, el hueso etmoides que está al final de la nariz y que en el antiguo Egipto los embalsamadores rompían, ¿no?, para crear un agujero a partir del cual introducir ese líquido con el que disolver el cerebro y luego volcarlo luego en una cerámica, en un bote en el exterior, ¿no? Sin embargo, que esta corrección de Harrison no tuvo mucho eco, ¿no? No tuvo mucho eco, y parecía que tenía más interés todo aquello que estuviera vinculado a ese asesinato, que hubiera recibido un golpe, etc. Fijaos la importancia de plantear una muerte tan traumática, la cantidad de literatura, de libros, de artículos que en los últimos, bueno, pues casi 3 décadas o 4, hasta el año 2005, salieron a la luz, ¿no?, hablando de que si había sido Ay, el sucesor de Tutankamón, quien lo había mandado a asesinar, que habían sido los sacerdotes de Amón, que después de haberlo utilizado como una marioneta para volver a instaurar el gobierno y el credo de Amón en Egipto, después de que Akenatón los hubiera perseguido. Bueno, pues todo eso creó una historia bastante sugerente, muy dramática, muy espectacular, muy cinematográfica, muy de novela histórica, que parece que en el inconsciente colectivo de todo el mundo, pues ahí estaba presente, ¿no? Pero lo decía antes, en 2005, gracias a la donación de Siemens de un TAC portátil, se realizó la tomografía axial computerizada de muchas momias que aún se conservaban en el Valle de los Reyes. La más importante de todas, la de Tutankamón, que estaba en su cámara funeraria. Bueno, pues se sacó, se hizo la tomografía y se vio lo que Harrison ya había anunciado, que ese hueso que había dentro de la cavidad craneana no pertenecía a la parte trasera de la cabeza, al occipucio, sino que era parte del hueso etmoides, ¿no? Con ello ya, bueno, pues que quedaba claro que no había recibido un golpe, pero sí que se vio en la rodilla izquierda una infección, le faltaba la rótula también, una infección que se había producido justo antes de morir. Es decir, había tenido un accidente, se había producido la herida, había empezado a cicatrizarse y justo entonces murió, lo que seguramente le causó la muerte. Hay que pensar que en aquella época no había penicilina, no había antibióticos y cualquier problema que pudieras tener de una infección te llevaba casi de una manera directa a la muerte, ¿no? Nosotros lo resolvemos hoy con una simple pastilla en 24 horas. Bueno, pues los antiguos egipcios no tenían esa posibilidad y murió. Ahora bien, sabiendo que la muerte de Tutankamón pudo haberse producido por una infección en la rodilla izquierda, ahora lo que había que proponer era qué era lo que había causado esa infección en la rodilla izquierda. Y las teorías, como podéis imaginar, fueron de lo más romántico y han seguido siendo, ¿no? La primera de ellas es que se cayó de un carro. Se cayó de un carro durante una cacería. Nosotros conservamos muchas representaciones de Tutankamón sobre un carro, ¿no? Luchando contra enemigos, luchando contra asiáticos, contra nubios. Siempre se ha pensado, ¿no?, que Tutankamón no había podido participar en esas batallas al ser un faraón joven. Se decía también que enfermizo, ¿no?, porque decían que sí estaba cojo, que utilizaba bastones. Realmente, a través del ataque que se realizó en 2005, ningún médico puede considerar al 100% y de una manera taxativa ninguna enfermedad ni la causa de la muerte. Son todo posibilidades, son todo teorías, ¿no? Y las hay, como digo, pues bastante curiosas.
La de la caída de un carro, bueno, pues es muy sugerente porque estamos en el Antiguo Egipto, pero también se podría haber caído de la cama, se podría haber caído por las escaleras, o como yo he comentado muchas veces en ocasiones en broma, se podría haber hecho una herida en la rodilla al abrir por la noche el frigorífico, a levantarse a comer algo porque tenía hambre, ¿no? Esto es broma, lógicamente, pero desde luego no hay ni una sola evidencia, ni una sola prueba que diga que esa herida en la pierna se produjo por una caída de un carro, y se han hecho reconstrucciones forenses con modelos 3D muy espectaculares, ¿no?, de cómo pudo haber sido, de cómo pudo haber caído, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, por ejemplo, los restos de Tutankamón han llegado en bastante mal estado de conservación, no solamente porque ya en la antigüedad se utilizaron muchos ungüentos en la momificación y el cadáver quedó prácticamente carbonizado, sino que precisamente ese proceso de carbonización había hecho que el cuerpo se deteriorara con el paso de los siglos, ¿no? Casi 35, casi 3.500 años. Pues bien, cuando Howard Carter sacó la máscara, tuvo que decapitar a Tutankamón porque no había otra manera de sacar la máscara, y lo mismo sucedió con el resto de los miembros, ¿no?, los brazos, el cuerpo, el tórax, las piernas, las caderas, todo. Se montó luego todas las piezas como si fuera un pequeño puzzle en una cama, en un lecho de madera, y Harry Burton hizo las fotografías de la momia que todos conocemos, pero él también hizo fotografías separadas, por ejemplo, de la cabeza, ¿no?, posando, ¿no?, ante un fondo neutro, blanco, gris, para las fotografías que hizo para la investigación. Todo ello nos hace pensar que efectivamente Tutankamón, pues no sabemos de qué murió, ¿no? Y al realizar esa tomografía en 2005 también se observó otro detalle, que faltaban costillas, ¿no?, en el lado izquierdo, sobre todo en el cuerpo de Tutankamón. Bueno, pues empezaron a surgir teorías de que si en esa caída que se había producido, en la que se había hecho la herida en la rodilla, también el carro luego le pasó por encima, que había muerto en batalla, se hicieron experimentos en laboratorio con el peso que podría haber producido la rotura de esas costillas, etcétera, 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 y sin embargo todo eso es mera especulación sin ningún sentido, porque cuando Howard Carter sacó la momia y Harry Burton la fotografió en 1925, observamos que tiene las costillas y tiene el pectoral que cubría estas costillas. Harrison, cuando hizo las fotografías en 1968 y las radiografías, ya no estaban. Lo que tenemos que pensar es que desde que Burton hizo esas fotografías hasta el 68, durante esas 4 décadas, algo pasó, que alguien entró en la tumba de Tutankamón y robó el pectoral, y al robar ese pectoral se llevó las costillas. Esto seguramente fue durante la Segunda Guerra Mundial, que el Valle de los Reyes no estaba apenas vigilado y pudo haber generado esta polémica que bueno, hoy lo seguimos viendo en documentales de televisión, ¿no? Que si fue que se estaba bañándose en el río y un hipopótamo le cayó encima y le rompió el esternón, le tuvieron que quitar las costillas, cosa muy extraña, porque aunque le hubiera roto las costillas en 1000 pedazos, no habría por qué sacarlas ni quitarlas durante el proceso de momificación. Como vemos, son muchas hipótesis, ¿no? Se ha hablado también que también tenía el síndrome de Marfan, el síndrome de Frommlich, que había padecido su padre supuestamente, que no hay ni una sola evidencia de que esto sea así, de que murió de malaria, que es algo absolutamente habitual en el Antiguo Egipto, en donde quizás habían tenido contacto con esta enfermedad pero no habían muerto, porque es una enfermedad muy extendida en el Valle del Nilo y no podemos decir que sea una causa de muerte de primer grado. Bueno, pues todo ello generó una serie de incertidumbres que todavía hoy plantean muchos interrogantes a la hora de intentar explicar las causas de la muerte de Tutankamón. De la misma manera que se han propuesto muchas
teorías para explicar la muerte de Tutankamón, hay otros médicos que, a partir de los mismos resultados, de los mismos análisis que se han realizado de ese escáner de 2005, plantean la posibilidad de que realmente ahí no hay nada, absolutamente nada, que nos esté hablando de ninguna enfermedad, de una causa de muerte real. Es cierto que tenía la infección, pero quizás no murió de eso. Se ha hablado también de que fue envenenado. Es absurdo porque no hay restos en la momia que expliquen el envenenamiento, ¿no? Miguel Sánchez, por ejemplo, Miguel Ángel Sánchez, que fue alumno y la mano derecha de Ronald Harrison en esa década de 1960, un médico español, ahora afincado en Estados Unidos, en Nueva York, me comentaba que realmente hay muy pocas evidencias de nada grave o de nada que pueda llamar la atención como causante de la muerte en los restos de Tutankamón, ¿no? Y que es todo una especulación gigantesca, plantear posibilidades, que cada médico es especialista en un determinado campo y que cada uno de ellos va tendiendo, ¿no?, a justificar, a buscar pruebas, a buscar evidencias en los restos de Tutankamón para llevárselo a su terreno, ¿no? Entonces, el que es especialista en el síndrome de Marfan dice que no, que es que lo tenía y que pudo haber sido la causa de la muerte. El que es especialista en la malaria, lo mismo, ¿no? Y así sucesivamente un montón de médicos han hablado de este tipo de cosas, ¿no? Y hay que tener un detalle muy importante. Los médicos pueden lanzar cualquier tipo de teoría, pero una cosa es hablar de un vivo y otra cosa es hablar de un muerto, ¿no? Que esto los médicos forenses como Miguel Ángel Sánchez, que trabajan con momias, lo conocen muy bien. Son muy parecidos, pero al mismo tiempo son muy distintos, ¿no? Y no es lo mismo estudiar un vivo que un muerto, porque el resultado de la momificación, el proceso degenerativo que sufren los restos por los ungüentos, etcétera, durante miles de años, durante siglos, eso también deteriora y añade una serie de datos que pueden confundir al médico que no sabe de su existencia, ¿no? Si alguien me pregunta, yo podría responder que quizá pudo haber muerto de una gripe, que no deja huella, se pudo haber atragantado, ¿no? Pudo haber muerto de cualquier estupidez, que no deja absolutamente ni una sola huella y que realmente nunca lo sabremos. Lo más romántico, lo más espectacular, lo más dramático es pensar siempre en la caída de un caballo, que murió asesinado, pues porque estamos condicionados a pensar que la vida de los reyes están supeditadas a acontecimientos grandiosos, ¿no? Un asesinato para permitir que otro usurpe el trono, ¿no? Es algo absolutamente que llena la imaginación y ha llenado la imaginación de muchos libros y de muchas novelas históricas, pero realmente no sabemos cuál es la causa de la muerte de Tutankamón, y en ese enigma, en ese misterio, radica precisamente el hecho de que sigamos sintiéndonos tan atraídos por la figura del faraón niño. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide que hemos dedicado a las posibles causas de la muerte de Tutankamón. Dadle al me gusta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho hasta ahora, seguid los directos que hacemos cada pocas semanas, en donde podréis apoyar al canal haciendo donaciones, y como digo siempre, también hay un podcast, ¿no? Hay un podcast en Podium Podcast y en otras plataformas de audio que dedicamos precisamente a las causas de la muerte de Tutankamón, en donde recojo los testimonios de Ronald Harrison, de Miguel Ángel Sánchez, de Salim Ikram y de otros grandes expertos en el mundo del estudio de las momias. No os lo perdáis, en la descripción del vídeo vamos a dejar el enlace para que podáis acceder a este podcast de casi 45 minutos de audio con un montón de historias fascinantes. Como digo siempre, nos vemos aquí, gracias por estar ahí, dentro de la pirámide, dentro de muy poco. Hasta pronto.